Hola alumnos de Scali Gripitavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Hoy en día se considera que el famoso historiador romano Tácito vivió en los siglos I y II después de Cristo. Este monumento de la ciudad italiana de Terni muestra el supuesto aspecto imaginario de Tácito. Su obra más famosa se conoce con el nombre de Historiae. En la cronología scaligeriana, los libros de Tácito desaparecen durante mucho tiempo, nadie los conoce, y solamente salen a la luz no antes de los siglos XIV-XV. Si todavía no sabéis qué es eso de cronología scaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Esto es lo que nos dicen los historiadores. Los escritores medievales de los siglos XI al XIII no suelen conocer directamente a Tácito, solo lo conocen en base a Orosio. En el siglo XIV, Tácito se vuelve más conocido. El manuscrito de Monte Cassino fue utilizado entre los años 1331 y 1334 por Paulino de Venecia y luego Boccaccio. Luego acabó en manos del conocido humanista florentino Niccolò Niccoli y ahora se encuentra en la propia Florencia en la Biblioteca Medicea. Nuestra tradición de los últimos libros de los Anales y la Historia se remonta principalmente a este manuscrito. Solo un manuscrito italiano del año 1475, que ahora está en Leiden, tuvo, al parecer, alguna otra fuente más. Desde los años 20 del siglo XV, los humanistas italianos comienzan a buscar manuscritos de Tácito en Alemania. La historia de estas búsquedas sigue estando poco clara a causa de que los poseedores de los nuevos textos encontrados a menudo ocultaban sus adquisiciones, especialmente si se habían hecho de manera deshonesta. En 1425, el conocido humanista y secretario papal Poggio Bracciolini recibió de un monje de la abadía de Gersfeld una lista de inventario de una serie de manuscritos, entre los que se encontraba el manuscrito de las obras menores de Tácito. No queda del todo claro de dónde era este manuscrito, de Gersfeld o de Fulda, de si lo recibió Poggio y cuándo exactamente. En 1455, este o su copia ya estaba en Roma y pasó a formar la base de los manuscritos que han llegado hasta nosotros. Es decir, nos están diciendo lo siguiente. Según la cronología scaligeriana, Tácito vivió supuestamente en los siglos I y II después de Cristo. Sin embargo, en la Edad Media su historia no se conocía. La biografía de la historia de Tácito que tenemos hoy en día a nuestra disposición se puede rastrear realmente desde el presente hacia el pasado solo hasta el siglo XIV o incluso el XV. Antes del siglo XIV no se sabe nada a ciencia cierta del destino de la historia de Tácito. Por eso surge la hipótesis de que los libros de Tácito pudieron ser escritos en el Renacimiento como textos originales que hablan acerca de acontecimientos medievales reales de los siglos X al XIV, aunque evidentemente después pudieron ser adulterados, modificados, en los siglos XVI-XVII. Este resumen podría ser suficiente, pero hay un hecho que es muy interesante. La opinión que os he expresado de los historiadores suena muy contenida, neutral. En plan, entre el momento en el que la obra se escribió y en el que realmente salió a la luz transcurrieron, pues, unos 1500 años. Tampoco es nada del otro mundo. Vale. Pero en realidad, tras este texto se ocultan circunstancias bastante extrañas, que envuelven densamente la historia del descubrimiento de los libros del antiguo Tácito. A los historiadores actuales no les gusta recordar estos hechos, puesto que enseguida suscitan muchas preguntas confusas y dudas serias en la exactitud de la datación de los acontecimientos descritos en los libros de Tácito. Veamos, pues, qué ocurrió realmente en el siglo XV con el descubrimiento de la famosa Historia de Cornelio Tácito, siguiendo los trabajos de Polydor Hochar, John Ross y Alexander Amfiteatrov. A finales del siglo XIX, el experto francés Hochar y el experto inglés Ross, independientemente el uno del otro, afirmaron que la Historia de Tácito fue escrita realmente en el siglo XV por el humanista del Renacimiento Poggio Bracciolini. En otras palabras, acusaron a Bracciolini de falsificación deliberada. La publicación de los trabajos de Hochar y Ross al principio provocó un gran escándalo en la comunidad de historiadores. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo!
Luego, sin embargo, sin poder objetar nada a estos expertos, los oponentes dejaron la discusión y, de manera inteligente, rodearon sus investigaciones con un grueso manto de silencio. La típica táctica de la lucha acientífica. Hoshar y Ross realmente hicieron un análisis muy importante. Os digo ya que actualmente, teniendo información que Hoshar y Ross desconocían, no se puede estar de acuerdo con ellos en que la obra de Tácito es una falsificación. De los hechos descubiertos por el equipo del proyecto científico Nueva Cronología, en base a métodos matemático-estadísticos y astronómicos, y de la consiguiente nueva concepción cronológica, se sigue que en la base de la historia de Tácito yace seguramente un original que ya se ha perdido, pero que no describía ninguna antigüedad remota, sino acontecimientos reales de la Edad Media. No obstante, este texto ha llegado hasta nosotros en forma de edición posterior, probablemente de los siglos XVI-XVII. Hoshar y Ross descubrieron evidentes huellas que indican un origen tardo medieval de la historia de Tácito. En lo único que se equivocaron fue en la interpretación de su propio resultado. Sin sospechar de que la cronología de Scaliger Petavius es errónea y considerando que Tácito fue un historiador antiguo, valoraron los hechos que revelaron como pruebas de que la obra es una falsificación. Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo que sabemos ya, y si todavía no lo sabéis, id corriendo a ver todos mis vídeos, hacedme caso, Hazlo. gracias a los resultados de la nueva cronología, podemos interpretar los mismos hechos de manera distinta, es decir, que la obra fue realmente escrita en los siglos XIV-XV. ¿Qué? Si habéis flipado con lo que os acabo de decir, es decir, si os ha estallado literalmente la cabeza, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Sabéis que los leo todos y contesto a todos. Ahora veamos en qué atmósfera se descubrieron en el Renacimiento los manuscritos antiguos. Poggio Bracciolini se considera uno de los escritores renacentistas más brillantes del siglo XV. Es autor de libros históricos y moralistas de primera clase. El historiador y escritor ruso Alexander Amfiteatrov escribe que sobre cuestiones teológicas sabe hablar una lengua que, sin la firma de Bracciolini, cualquiera puede tomar por la lengua de cualquiera de los padres de la Iglesia. Es también el autor de una guía arqueológica para el estudio de monumentos de Roma y de la conocida Historia de Florencia, una obra del tipo de la Crónica de Tácito. Amfiteatrov nos dice que este brillante imitador era, en el sentido completo de la palabra, el señor de los pensamientos de su siglo. La crítica lo ponía en el mismo nivel con los grandes autores del Renacimiento. La primera mitad del siglo XV italiano, muchos encontraban posible determinarla como el siglo de Poggio. Florencia le erigió en vida una estatua esculpida por el cincel de Donatello. El estilo de vida de Bracciolini le obligaba a necesitar constantemente dinero. Money, 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 must be funny in the rich man's world. La fuente de sus ingresos adicionales fueron las búsquedas, preparación y edición de listas de autores antiguos. En el siglo XV eso daba mucho dinero. Con asistencia del erudito y editor de libros florentino Niccolò Niccoli, Poggio estableció algo parecido a un estudio permanente de procesamiento de literatura antigua y atrajo a ello a una serie de ayudantes y colaboradores muy formados, pero con manchas oscuras en sus reputaciones. Los primeros hallazgos de Poggio Bracciolini y Bartolomeo di Montepulciano fueron realizados en la época del Concilio de Constanza. En una húmeda y olvidada torre del monasterio de San Galo, en la que un preso no sobreviviría ni 3 días, tuvieron la suerte de encontrar un montón de manuscritos antiguos, escritos de Quintiliano, Valerio Flaco, Asconio Pediano, Nonio Marcelo, Probo, etc. Lo sabía. Este hallazgo no solo fue una sensación en sí, sino que alumbró una época literaria. Pasado cierto tiempo, Bracciolini descubrió fragmentos de Petronio y las bucólicas de Calpurnio. Nunca quedaron claras las circunstancias de estos descubrimientos. Aparte de comerciar con originales, Bracciolini lo hacía también con copias, que vendía por mucho dinero. Money, money, money. Por ejemplo, tras vender a Alfonso de Aragón una copia del manuscrito de Tito Livio,
Poggio compró con el capital que obtuvo una villa en Florencia. Del duque de Este obtuvo 100 ducados, 1.200 francos, por las cartas de San Jerónimo. Fueron clientes de Poggio los Medici, los Sforza, la casa de Este, las familias aristocráticas de Inglaterra, la casa del ducado de Borgoña, los cardenales Orsini, Colonna, personas acaudaladas como Bartolomeo di Bardi y las universidades, que en aquella época o bien comenzaban a adquirir sus bibliotecas, o bien ampliaban intensamente sus viejos depósitos de libros. Imaginad por un momento la cantidad de dinero que movía aquel negocio. Money, money, money. Ahora veamos la historia del descubrimiento de los libros de Tácito. Las listas principales de los libros de Tácito, las llamadas primera y segunda lista medicea, se guardan en Florencia, en un depósito de libros, entre cuyos directores organizadores estuvo precisamente Poggio. Estas listas, según la cronología scaligeriana, son los prototipos de las demás listas antiguas de Tácito. La primera edición impresa de Tácito fue hecha en 1470 en base a la segunda lista medicea o de su copia, que supuestamente se guardaba en Venecia, en la biblioteca de San Marco, pero desapareció de allí, o quizás nunca había estado en aquel lugar. Las dos listas mediceas nos dan la información completa que ha llegado hasta nosotros de las obras de Tácito. La cronología scaligeriana considera que Tácito nació en el intervalo de los años 55 al 57 después de Cristo. Aunque hoy en día figure el año 120 después de Cristo como la fecha de su fallecimiento, en realidad no se sabe exactamente cuándo murió. Es decir, según la cronología scaligeriana, Tácito vivió en el siglo I y probablemente murió en el II. Después su nombre desaparece por muchos siglos hasta la época del Renacimiento. Jochard y Ross recopilaron todas las menciones sobre Tácito anteriores al hallazgo de Poggio en el siglo XV. Resulta que estas menciones son muy pocas. Es más, tienen un carácter general e indeterminado. Pueden hacer referencia a personas que no tienen nada en común con el autor de la historia. De esta manera, en la propia cronología scaligeriana sencillamente no existe ninguna información real sobre Tácito, autor de la historia, antes del siglo XV. Pero, ¿cómo descubrieron a Tácito? En noviembre de 1425, Bracciolini desde Roma notificó a Niccoli en Florencia que cierto monje le ofrecía una remesa de manuscritos antiguos, entre los que había varias obras de Tácito desconocidas hasta el momento. Evidentemente, Niccoli aceptó el trato, pero por algún motivo la compra se alargó muchos meses. De hecho, fue Poggio quien pospuso el trato. A la solicitud de Niccoli, Poggio le dio una respuesta muy confusa, que evidenciaba solamente una cosa: que todavía no tenía en su poder los libros de Tácito. Con lo que respecta al presunto monje, Poggio miente y confunde constantemente. Siendo el monje su amigo, estando en Roma, no le visita. En cuanto a los libros, supuestamente estaban en Gersfeld, pero había que recibirlos en Nuremberg, etcétera, etcétera. Vamos, que Poggio era un liante. El irritado Niccoli exigía para sí el catálogo de libros hallado por Bracciolini, y de repente se descubrió que en dicho catálogo no había ningún Tácito. Vale. Con esos extraños tejemanejes y malentendidos, que tenían aspecto de artificiales, transcurrieron los años 1427 y 1428. Finalmente, se supone que en este último año, Poggio comunica a Niccoli que el misterioso monje ha venido de nuevo a Roma, pero ojo, sin el libro. Tela, Tela. El descubrimiento de Poggio, que se alargó casi 5 años, se declaró antes de realizarse. Comenzaron a circular extraños rumores. A Niccoli le preocupaban mucho. Mientras que Poggio respondía diciendo: «Conozco todas las canciones que se entonan en relación a esto. Pues bien, cuando llegue Cornelio Tácito, lo cogeré y esconderé a propósito». Pero, ¿no sería más lógico defender el manuscrito frente a los rumores tontos, precisamente mostrándolo a toda la comunidad de eruditos, explicando todas las vías, medios y secretos de su procedencia? Esa es la gran pregunta. Pues no. Aquí no hacemos eso. Poggio, por el contrario, de nuevo, prometía hacer de las suyas, usar astucias, tretas.
Josar y Ross descubrieron que Bracciolini falsificó también las fechas referentes al tema de Tácito de sus cartas a Nicoli. Joder. Sí. Vaya tela. En estas cartas le pide a Nicoli que le envíe otro ejemplar de Tácito, supuestamente ya en poder de este. Al comparar las fechas de la correspondencia y los textos de las cartas, Josar afirma que este misterioso segundo ejemplar no es otra cosa que la primera lista medicea, descubierta supuestamente muchos años después. Josar considera, por tanto, que las fechas de las cartas son falsas, creadas post factum a la salida a la luz de Tácito por parte de Nicoli para consolidar la reputación de la primera lista, llamada Segunda Medicea, que entró en circulación en diferentes bibliotecas principescas, y preparar así el camino a la segunda lista. Los historiadores actuales consideran que estas dos listas fueron descubiertas en orden inverso. Amfiteatrof escribía: al estudiar la historia del origen de la primera lista medicea, descubierta en segundo lugar, no se puede no señalar que se repite la leyenda que rodeaba 80 años antes a la lista de Niccolò Nicoli. De nuevo, hay en escena un monasterio del norte. De nuevo, hay ciertos monjes sin nombre. Cierto monje alemán le trae al Papa León X los 5 primeros capítulos de los Anales. El Papa, emocionado, nombra supuestamente al monje editor de la obra. El monje se niega, diciendo que está poco instruido. Literalmente resucita de entre los muertos la leyenda del proveedor de la segunda lista medicea, descubierta en primer lugar, el monje de Gersfeld. Según la leyenda, el intermediario de la negociación fue Arcimboldi. Sin embargo, Arcimboldi no dijo ni una palabra sobre esta circunstancia, aunque León X, supuestamente a través de sus manos, pagó por el manuscrito 500 cequíes, es decir, 6.000 francos, que, según el valor monetario de entonces, era toda una fortuna. Aquí no había tiempo para cuestiones cronológicas. Estos eternos monjes misteriosos, sin nombres, lugar de origen ni residencia, para Josar eran continuadores del sistema falsificador puesto en marcha por Poggio Bracciolini. Nadie los ve ni conoce nunca, pero un día uno de ellos trae de Suecia o Dinamarca una década perdida de Tito Livio, otro día desde Corvi o Fulda a Tácito, etc. Por algún motivo siempre del lejano norte, difícil de alcanzar, y siempre justo con aquella mercancía que se anhela y que falta en el mercado de libros del siglo. No lo sé, Rick, parece falso. El estudio de la correspondencia de Poggio solamente aumenta la sospecha. Los autores de las cartas o bien callan acerca de los descubrimientos, o bien prestan versiones mutuamente excluyentes. Amfiteatrof sigue. Bale dice, ya en el siglo XVIII, que el Papa León X deseaba tanto encontrar los capítulos que faltaban de Tácito que no solo prometió por ellos dinero y gloria, sino también absolución de pecados. ¿Acaso es de sorprender que se apresuraran en encontrarlos? Yo creo que no. De nuevo, no hay tiempo para asuntos cronológicos. Así pues, ambas partes del Códice de Tácito son igual de enigmáticas por su origen. Josar supone, por la unidad de oscuridades y leyendas que las rodean, que ambas tienen el mismo origen y son de una familia común, que salieron del taller de Roma del florentino Poggio Bracciolini. Josar y Ross ponen también de manifiesto la capacidad asombrosa que tenía Poggio para la transformación. Resulta que para Poggio el latín era como una lengua materna. Canis meus id comedit. Por la flexibilidad de imitación es, en palabras de Amfiteatrof, el Prosper Mérimée del siglo XV. Cuando el lector lo desea, Poggio pasa a ser Séneca, Petronio, Tito Livio. Como un camaleón de la palabra y el espíritu, escribe como si fuera cualquiera de ellos. El análisis de los libros de Tácito revela serias divergencias entre su contenido sobre la historia y geografía de la antigua Roma y la versión scaligeriana de la historia de la antigua Roma aceptada hoy en día. Estas contradicciones las expone también el filólogo, historiador y estudioso de la antigüedad francés Gaston Boissier. Josar, tras enumerar numerosos errores, o lo que él considera errores, que no pudo cometer un romano del siglo I, después de Cristo, según los historiadores scaligerianos,
Señala a aquellos que evidencian que el autor es una persona con cosmovisión y tradiciones del siglo XV. Este es un aspecto importante. Para Hochart, Ross, Boissier y otros críticos de Tácito, todo esto demuestra que la historia de este último es una falsificación. Educados en la historia scaligeriana y estando convencidos de que el auténtico Tácito debió vivir en el siglo I, no pueden interpretar de otra manera las huellas del siglo XV descubiertas en la historia de Tácito. Pero cuando uno conoce los resultados de las investigaciones del equipo de la nueva cronología, todas estas contradicciones desaparecen. De momento solo me limitaré a decir lo siguiente: la historia de Tácito describe acontecimientos reales de los siglos XIII al XV. ¿Qué? ¿Qué? Estás mal de la cabeza, joder. Por tanto, es normal que Tácito, autor del siglo XV, tenga naturalmente cosmovisión y tradiciones de dicha centuria. Y los presuntos fallos descubiertos por los historiadores resultan ser precisamente testimonios de la autenticidad de la obra. Hay que ver, menudo lío. Pero solo en el caso de que traslademos su tiempo de acción a la Edad Media. No entiendo nada. Al mismo tiempo, Hochart y Ross revelaron circunstancias realmente extrañas de su aparición. En su opinión, indican una falsificación. Mientras que, en opinión del equipo de la nueva cronología, indican una tendenciosa edición de Bracciolini del texto original. Además, no se descarta que Tácito sea simplemente el seudónimo literario de Poggio. Realmente pudo describir acontecimientos que ocurrieron en los siglos XIII al XV, apoyándose en ciertos documentos auténticos que llegaron hasta él. Juzgad vosotros mismos. Todo lo que voy a decir a continuación nos lo comunica Amfiteatro. En Londres, Poggio vivió muy engañado en el cálculo de la generosidad de Beaufort. En 1422, Piero Lamberteschi le ofrece un proyecto de cierto trabajo histórico que debe realizarse en base a fuentes griegas y totalmente en secreto, en un plazo de 3 años, en el que Poggio será dotado con unos honorarios de 500 ducados de oro. Que me dé 600 y trato hecho, escribe Bracciolini encomendando a Niccoli endulzar el asunto. Ah, sutil. La tarea que él propone me gusta mucho, y confío en que haré una cosita digna de ser leída. Venga, ánimo. Un mes más tarde, escribe: puesto que veo que las promesas de Piero pasarán de las palabras a los hechos, no solo me contentaré con llegar a los sármatas, a los escitas, por el bien de este trabajo. Guarda en secreto los proyectos que te comunico. Si voy a Hungría, esto debe permanecer en secreto para todos, excepto algunos amigos. Atención, guionistas, que aquí hay película. En junio, Poggio dice: ten por seguro que si me dan tiempo inventaré una cosa que te contentará. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Cuando me comparo con los antiguos, vuelvo a creer en mí mismo. Si me dedico bien a ello, no mancharé mi imagen frente a nadie. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor! ¿Dónde estuvo después? No se sabe. Según unos, por algún motivo vivió realmente en Hungría. Según otros, fue directamente a Florencia. Si tuvo o no lugar el enigmático trato con Lamberteschi, no se sabe. El nombre de Piero Lamberteschi desaparece de la correspondencia de Poggio. Hochart explica este hecho con que el propio Poggio fue el editor de sus cartas. Pero incluso si el trato no tuvo lugar y el asunto quedó en nada, ¿qué sedimento quedó realmente en el fondo de este episodio? Esa es la gran pregunta. Pues el siguiente. Resulta que Lamberteschi ofreció a Poggio realizar cierto trabajo histórico enigmático. El secreto debía ser tan profundo que Poggio debía trabajar en Hungría, mientras que todo el mundo debía creer que seguía todavía en Inglaterra. Para este trabajo debía estudiar y analizar a los autores griegos. Para este trabajo tuvo que emular a los historiadores antiguos, algo que él quería y al mismo tiempo temía. Y finalmente, todo el secreto que se le exigía y al que éste accedía, muestra que el segundo asunto, aunque era literario y científico, no era de los limpios. Lamberteschi tenía el derecho moral a recurrir a Poggio con tal proposición, puesto que éste fue pillado una vez en la elaboración de una falsificación. Mal, mal. Verdadera mal. Como decir, borchenos.
Unos años antes, Poggio había sacado a la luz los Comentarios de Quinto Asconio Pediano, cuyo original nunca había visto nadie, mientras que Nicoli todas las copias las reproducía de otra copia que le había enviado Bracciolini desde Constanza. El éxito fue enorme, aunque el mundo académico se dio cuenta rápidamente de que el asunto era turbio. El éxito del falso Asconio Pediano hizo que surgiera una serie de otros fraudes bajo el nombre del mismo autor, pero todos ellos eran toscos y rápidamente se descubrió el pastel. Poggio simplemente resultó ser más hábil que los demás. Qué bueno, un fenómeno, de verdad, un fenómeno el tío este es la hostia. Antes de iniciar su estafa con Tácito, intenta vender a Cosme de Medici y Leonello de Este cierto ejemplar maravilloso de Tito Livio, y de nuevo en un entorno misterioso. Tenemos en escena un lejano monasterio en una islita del Mar del Norte, monjes suecos y demás. En este caso, es probable que no se tratara de una falsificación del escrito, sino del ejemplar. Se sabe que Poggio dominaba la escritura lombarda a la perfección, utilizándola para seducir a los príncipes. Pero en este caso el asunto no le sale bien y el valioso ejemplar desaparece sin dejar rastro. Cabe destacar que en este periodo de su vida, Poggio, siendo tan prolífico, no escribe nada suyo. Sin embargo, estudia mucho constantemente, instruyéndose sistemáticamente para algún trabajo sobre la historia romana de la época imperial. Josar piensa que Bracciolini inició su fraude solo, pero que pronto tuvo que meter también a Nicoli. Al principio, seguramente, pusieron en circulación la llamada segunda lista medicea, mientras que la primera lista la retuvieron para matar dos pájaros de un tiro. Si la cuela y si no me la pela. Sin embargo, pronto el mercado sería estropeado con la aparición de una gran cantidad de fraudes desenmascarados. Poggio decidió no arriesgarse una segunda vez. La primera lista fue puesta en circulación seguramente por su hijo, Giovanni Francesco, después de dilapidar toda la fortuna de su padre. Aparte de las mencionadas obras, la firma Poggio Nicoli puso en circulación los textos de los siguientes autores clásicos: Quintiliano por completo, algunos tratados de Cicerón y 7 de sus discursos, Lucrecio, Petronio, Plauto, Tertuliano, algunos textos de Marcelino, Calpurnio Sículo y demás. Tras el hallazgo de Tácito, el mercado se agitó. En 1455, el monje d'Ascoli encontró en un monasterio danés, de nuevo un monasterio y de nuevo en el norte, las siguientes obras de Tácito: Diálogo de los oradores, sobre la vida y carácter de Julio Agrícola, y Germania, cuyo lenguaje y carácter, como se sabe, se diferencian muchísimo de los de la historia y los anales. Aparecieron en el mercado los Facietiae, atribuidos a Tácito, y el fraude tardó en ser desvelado. Teniendo en cuenta todo esto, vuelvo a repetir que Josar y Ross insistían en que la historia de Tácito era una falsificación solamente porque creían incondicionalmente en la cronología scaligeriana. Al abandonarla y trasladar los acontecimientos de la antigua Roma a los siglos XIII al XV, cambia radicalmente nuestra actitud hacia tales sucesos, como la enigmática participación de Poggio en el descubrimiento de los libros de Tácito. Como conclusión, os presento esta miniatura del libro de Tito Livio Historiarum ab urbe condita, publicado en Italia, supuestamente en el siglo XV. La miniatura figura en la primera página del libro. Vemos una típica escena medieval en la casa de un escritor medieval que trabaja en un libro. Se presume que el pintor intentaba representar aquí a Tito Livio, autor de la obra. Sin embargo, los historiadores intentan asegurarnos de que no se trata realmente del antiguo Tito Livio, sino simplemente de cierto humanista escribiendo cierto libro. Sin embargo, lo más probable es que el pintor representase precisamente al autor de la obra, es decir, al escritor medieval Tito Livio. Quizás fuese alguno de los coetáneos de Poggio Bracciolini, o incluso el propio Poggio, quien realmente fue un erudito humanista. En relación con esto, es necesario destacar que en las páginas de los libros del antiguo Tito Livio y de otros autores antiguos, constantemente se ve simbología medieval cristiana. Los comentadores actuales, por supuesto, hace tiempo que se dieron cuenta de este hecho.
Pero hoy en día prefieren asegurarnos que supuestamente estos evidentes signos del tardomedievo los pintores los introducían en los libros antiguos solo para complacer a los propietarios medievales de estos mismos. Seguramente la explicación sea otra. Los pintores medievales cristianos ilustraron con simbología medieval cristiana un libro tardomedieval de un autor cristiano que narraba acontecimientos de su época, es decir, coetáneos. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.